De acuerdo con los conocimientos actuales, los propios campos electromagnéticos son producidos por fotones, los cuales a su vez resultan de una simetría, propuestas por Gauss, y las leyes de la teoría cuántica de campos. Tanto los fotones, como las partículas materiales, por ejemplo, los electrones, crean patrones de interferencia análogos, cuando pasan por una doble rendija. Para los fotones, esto corresponde a la interferencia de una onda electromagnética, propuesta por el físico Maxwell, mientras que, para partículas materiales, corresponde a la interferencia de la ecuación de ondas de Schrödinger. Aunque esta similitud podría sugerir que las ecuaciones de Maxwell son iguales a la ecuación de Schrödinger para los fotones, la mayoría de los físicos no están de acuerdo. Por un lado, son matemáticamente diferentes. Lo más obvio es que la ecuación de Schrödinger se resuelve para un campo complejo, mientras que las 4 ecuaciones de Maxwell se resuelven para campos reales. Con mayor generalidad, el concepto habitual de una función de onda de probabilidad de Schrödinger no puede aplicarse a los fotones. Al no tener masa, no pueden localizarse sin ser destruidos. Técnicamente, los fotones no pueden tener un estado propio, o característico de posición, y, por tanto, el principio de incertidumbre habitual de Heisenberg no es aplicable a los fotones. Se han sugerido algunas funciones de onda sustitutorias para el fotón, pero no han llegado a usarse de forma generalizada. En su lugar, los físicos aceptan generalmente la teoría, en la cual los fotones son excitaciones cuantizadas de modos electromagnéticos. En 1924, Satyendranath Bose derivó la ley de Planck, de la radiación del cuerpo negro sin utilizar el electromagnetismo, mediante una especie de recuento en el espacio de fase. Einstein demostró que esta modificación era equivalente a asumir que los fotones son rigurosamente idénticos, y que ello implicaba una misteriosa interacción no local, ahora entendida como la exigencia de un estado simétrico mecánico cuántico. Vuelvo a repetir para que quede claro. Einstein demostró que esta modificación era equivalente a asumir que los fotones son rigurosamente idénticos, y que ello implicaba una misteriosa interacción no local, ahora entendida como la exigencia de un estado simétrico mecánico cuántico. Es decir, los fotones son rigurosamente idénticos, es una estructura fija, y que se reproducen constantemente. Si quisiéramos ser inmortales tendríamos que colocar alrededor nuestro una estructura parecida, y ella nos aportaría todo lo necesario para interactuar con el medio en el que vivimos, es decir, con la oxidación de nuestros cuerpos. Este trabajo dio lugar al concepto de los estados coherentes, y al desarrollo del láser. En los mismos artículos, Einstein amplió el formalismo de Bose a partículas no materiales, bosones, y predijo que a temperaturas lo suficientemente bajas se condensarían en su estado cuántico fundamental. Este condensado de Bose-Einstein se observó experimentalmente en 1995. Concluyendo con lo antes descrito, si alcanzáramos la temperatura debajo cero, esta estructura seguiría ahí, pero nada se movería en torno a estos fotones. Los fotones deben obedecer las estadísticas de Bose-Einstein, si van a permitir el principio de superposición de los campos electromagnéticos, la condición es que las ecuaciones de Maxwell sean lineales. Todas las partículas se dividen en fermiones y bosones, en función de si su spin es semientero o entero respectivamente. El teorema de la estadística del spin pone de manifiesto que todos los bosones deben obedecer la estadística de Bose-Einstein, mientras que todos los fermiones obedecen la estadística de Fermi-Dirac, de forma equivalente, el principio de exclusión de Pauli, que establece que, como máximo, una única partícula puede ocupar un estado cuántico. Así, si el fotón fuera un fermión, en un instante de tiempo solo un fotón podría moverse en una dirección determinada. Esto es incompatible con la observación experimental de que los láseres pueden producir luz coherente de intensidad arbitraria, es decir, con muchos fotones desplazándose en la misma dirección. Por lo tanto, el fotón debe ser un bosón, y obedecer la estadística de Bose-Einstein. Respecto a lo antes dicho, creo que el eje cementado bajo la estructura de la materia es el mismo, pero la dirección en la que absorbe es distinta. Para verlo más gráficamente solo debemos ver algún vídeo de YouTube sobre los esquirmions. Emisión estimulada, en la cual los fotones se clonan a sí mismos, fue predicho por Einstein, y condujo al desarrollo del láser. En 1916, Einstein demostró que la hipótesis cuántica de Planck podría derivarse de un tipo de ecuación cinética, es decir, y para que se entienda claramente, el análisis del movimiento, dejando de lado el estudio de las fuerzas. Considere una cavidad en equilibrio térmico, y llena de radiación electromagnética, y de sistemas que pueden emitir y absorber la radiación. Los fotones incluirían en su propia personalidad la característica innata de emitir y absorber las otras partículas que son las que componen la materia, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. El equilibrio térmico requiere que la densidad de fotones con frecuencia sea constante en el tiempo, por lo cual, la tasa de emisión de fotones a una determinada frecuencia debe ser igual a la tasa de absorción de ellos. Para que no se nos olvida, vuelvo a repetir, la emisión de fotones a una determinada frecuencia debe ser igual a la tasa de absorción de ellos. Concluimos que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma.
Einstein teorizó que el ritmo de absorción de un fotón de frecuencia, y transicionar de un estado de energía más bajo a otro más alto era proporcional al número de moléculas con energía, y a la densidad de fotones en el ambiente con la misma frecuencia. Los fotones de distinta frecuencia en muchos casos no se comunican y es como si desaparecieran del espacio, sin embargo esto no es cierto, porque son inamovibles, y su vibración o frecuencia es distinta. Suponemos con lo antes mencionado que los fotones en el espacio, fuera de la Tierra, de este lugar embonado por los polos, siguen ahí, y no se han ido a ningún lugar. Lo que ocurre es que su vibración, o frecuencia es muy pequeña similar a los rayos gamma, de un rango incluso peligroso para nuestro cuerpo.